En las apariciones marianas de los últimos siglos, la Santísima Virgen ha hablado sobre la pérdida de fe dentro de la Iglesia y lo ha atribuido a un fuerte ataque demoníaco. Y esta apostasía cada vez es más visible a través de la confusión doctrinal, herejías y pecados. ¿Y por qué vías el maligno está produciendo esa pérdida de fe? Por la fuerte introducción de la ideología mundana en la Iglesia. Recordemos que el maligno es el príncipe de este mundo. En este video hablaremos sobre cómo se ha instalado dentro de la Iglesia la ideología del mundo, cómo se está legitimando y cuáles son las señales para darse cuenta dónde está actuando. Dos fuerzas confluyen en este momento para liquidar los restos del cristianismo practicado en los 20 siglos. Una es externa, el laicismo, y otra es interna, los cristianos que han estado reviendo la doctrina cristiana histórica y consideran que hay que cambiarla. Tanto dentro de los protestantes como dentro de los católicos se está generando una nueva ideología desconectada con las palabras que Jesús dijo formalmente en la Biblia. Y es por esta razón que vemos tanta confusión doctrinal dentro de la Iglesia, tantas herejías y pecado, por ejemplo, los abusos sexuales. Obviamente el maligno está detrás de esto produciendo apostasía. Pero ¿qué es lo que ha promovido para crear estos disturbios internos? El maligno ha promovido el modernismo, que ya el Papa San Pío X definió a fines del siglo XIX como la síntesis de todas las herejías. ¿Y cómo ha crecido esta corriente dentro de la Iglesia si hubo papas que la condenaron? Porque ha actuado en las sombras, repitiendo en voz baja y en privado estas nuevas concepciones y buscando posiciones de poder como por ejemplo en seminarios y obispados. ¿Y por qué ha tenido tanto crecimiento a pesar que cambia lo que Dios vino a pedirnos? Porque le quita al cristianismo su pesado carácter contracultural y lo acerca y lo mimetiza con la ideología que domina el mundo. Y de esta forma ya el catolicismo no tiene por qué interpelar al mundo. Por lo tanto, la idea de conversión es para ellos que la persona tenga una vaga creencia en Dios, independientemente si hace esfuerzos para cumplir la moralidad que Dios pidió en la Biblia o no. Creen que es aceptable ser católico sin abandonar la ideología mundana, sin sentir dolor o incluso si se promueve lo que la Iglesia ha llamado durante 20 siglos pecado mortal y la Biblia condenado. Y esto es por lo que se oye predicar poco sobre el pecado. En definitiva, el cristianismo ya no es para ellos la revelación y el cumplimiento de las demandas que Dios planteó en las Escrituras. Y eso también les lleva a predicar en voz baja y en privado que todas las religiones son iguales, y que nosotros estamos adheridos al catolicismo porque es la mayoría en el lugar donde vivimos. Esto es lo que conspiró contra el empuje misionero de la Iglesia, matando el espíritu de los siglos anteriores cuando la Iglesia evangelizó continentes enteros. ¿Qué motivación misionera puede haber si se cree que todas las religiones son iguales? Han habido misioneros católicos que han dado gracias a Dios porque en sus 50 años de trabajo dicen que no han tenido la necesidad de bautizar a ningún indígena porque si no lo sacarían de su cultura. ¿Dónde queda entonces yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí, como dijo Jesús. Y entonces, ¿dónde está la terrible falacia de este enfoque? Que no toman en cuenta que la religión no es producto del talento y del genio humano, sino de la revelación divina dada a los hombres. La revelación permanece siempre igual, porque la produjo Dios que es eterno y omnisciente, de modo que los modernistas no trabajan para someterse a la revelación, sino para que la revelación se someta a los seres humanos y a sus gustos cambiantes. El modernismo comienza por redefinir lo que es el amor, que ya no es agradar a Dios y buscar la salvación de las otras personas, sino que para ellos es promover la diversidad religiosa, moral y especialmente sexual. Si cuestionas otros estilos de vida, dicen, aunque el catecismo y la escritura los condene,
no eres seguidor de Jesús. Los modernistas incluso niegan la transmisión del pecado de Adán a sus descendientes. Por lo tanto, los hombres no tienen por qué sentirse pecadores. Y es así entonces como promueven una reforma del cristianismo cómoda para el hombre caído, prometiéndole el reino celestial sin esfuerzo ni batalla contra las pasiones, sobre el único fundamento de que Dios ama al hombre y por lo tanto lo salvará, haga lo que haga. Y esto debilita la voluntad de batalla espiritual de las personas para desprenderse de sus pasiones mundanas porque las justifica. Consideran la misericordia de Dios aislada de su justicia, justificando así la permisividad moral. Niegan que el pecador tenga que pasar por el sufrimiento purificador en la tierra o en el purgatorio, creyendo que es suficiente para un pecador desear la salvación y él será salvado. De ahí que digan en voz baja, aunque cada vez más en voz alta y desde posiciones de poder, que el infierno no existe o está vacío porque Dios no envía a nadie ahí por su inmensa misericordia. Y es así que llegan a decir que la moral no es necesaria para la salvación, y consideran que la confesión es una descarga emocional porque no ponen énfasis en la enmienda de vida de quien confiesa. Los modernistas son escépticos respecto a los milagros descritos en la Biblia, en la vida de los santos y respecto a las apariciones marianas. Niegan los hechos sobrenaturales y también la transubstanciación del pan y del vino en la carne y sangre de Jesucristo, aunque esto no lo dicen públicamente porque generaría una fuerte reacción. Interpretan que la resurrección de Jesús, mencionada en las Escrituras, fue esencialmente la forma en que los apóstoles eligieron para comunicar la creencia de que Jesús continuó viviendo en nuestros corazones después de su crucifixión. Piensan que Adán y Eva no fueron dos seres que en realidad existieron, sino mitos literarios escritos por autores primitivos para contar la historia de los comienzos de la familia humana. Se refieren a los milagros que se mencionan en la Biblia como exageraciones. Mire si el mar rojo se va a abrir en dos para que pasen los judíos perseguidos por los egipcios. Eso tiene que haber sido una cosa mucho menor y que después los judíos lo agrandaron. Y eso mismo dicen de las curaciones de Jesús. Esto se enseña en muchos seminarios y también desde los púlpitos. Los modernistas minimizan también la importancia de los poderes angélicos y demoníacos en la historia del mundo. Piensan que lo que llamamos tentación demoníaca son trastornos emocionales y mentales. Por ejemplo, tenemos el caso del general de los jesuitas, Sosa Bascal, que 2 veces ha dicho públicamente que el demonio es una construcción de los hombres para explicar el mal, o sea que no existe como una entidad. La primera vez que lo dijo públicamente tuvo que retractarse pidiendo disculpas, pero lo dijo una segunda vez públicamente y fue reprendido por varios exorcistas, y también tuvo que retractarse. De modo que esta insistencia en negar al demonio delata lo que en el fondo piensa la principal figura de los jesuitas. Y esta es una táctica común de los modernistas, afirmar algo y luego negarlo para dejar el sedimento. Para quienes no tienen una formación sólida en términos religiosos, les es difícil determinar quiénes son los modernistas, porque utilizan las mismas palabras pero le cambian el sentido de lo que tradicionalmente significan. Por ejemplo, cuando se refieren a la resurrección de Jesucristo, piensan en la resurrección espiritual y no física, pero no lo dicen. Y por otro lado, este movimiento modernista es amorfo. No todos los modernistas apoyan las mismas herejías. Algunos serán ortodoxos en algunos temas y herejes en otros. Hasta ahora los modernistas habían tenido un trabajo tipo de guerrilla dentro de la iglesia, sin mostrar demasiado la cara y dando golpes donde podían, especialmente en las parroquias. Y con esta táctica han generado la apostasía en los bancos de los templos. Y hoy por hoy parece que son fuertes en los seminarios, y son cada vez más visibles en la vida y en los puestos jerárquicos de la iglesia. Y es por eso que se ve tanta confusión doctrinal en la iglesia, y tantos pecados. Esta es la guerra espiritual que se está produciendo dentro de la iglesia, que es fomentada por el maligno, una figura que los modernistas no creen que exista. Bueno, hasta aquí lo que quería decirte sobre el modernismo dentro de la iglesia.
Y me gustaría preguntarte si tú has visto posiciones modernistas dentro de las parroquias y concretamente sobre qué temas. A nadie escapa que el mundo está en crisis. Lo comparte gente que está en todas las posiciones ideológicas. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Y cómo es que se está profundizando? Esto es la consecuencia del aceleramiento de la batalla espiritual. Es la consecuencia de que el maligno montó en la tierra un gran engaño. En este video hablaremos sobre cómo es este gran engaño, qué consecuencias tiene y cómo defendernos. El gran engaño que está sufriendo la humanidad desde hace un siglo por lo menos es el plan bien elaborado y ejecutado por el maligno y sus secuaces para deshumanizar al ser humano. Han generado diversas filosofías y doctrinas como el ateísmo, que separó a los seres humanos de la verdad de que estamos hechos a imagen de Dios. El evolucionismo, que nos separó de nuestro lugar legítimo en la creación. El feminismo radical y la revolución sexual, que separaron el alma del cuerpo. La ideología de género, que separó nuestros cuerpos de su sexo biológico. La revolución tecnológica, que nos separó el uno del otro. Todo lo cual ha llevado al ser humano a dar la espalda a Dios y a preguntarse, ¿quién soy yo? Y ha llevado a que el ser humano parta de la base que el centro del mundo es uno mismo, es el yo. Y que hay que aprovechar ahora a lo que llaman darse los gustos, porque esta es la única vida que tenemos. Y es así como estamos viendo la afirmación de la autonomía radical, que otorga un valor absoluto a la libertad por sí misma, que significa hacer lo que se me venga en gana sin mirar sus consecuencias, y a mostrar un marcado escepticismo sobre las devociones religiosas, viéndolas como una imposición medieval. El relativismo moral y la incapacidad de hablar claramente sobre lo correcto y lo incorrecto ahora ha reducido a que nuestros juicios se basen solamente en la emoción y la tolerancia, mientras se generó desprecio hacia la tradición y el patrimonio de la cultura occidental que los ven como opresivos e intolerantes. Y es así como la realización personal se encuentra en concretar los propios deseos, la mayoría de los cuales se basan en el placer y el éxito, donde el objetivo central en la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo. Y se demanda a la religión además que se ajuste a la nueva comprensión del relativismo religioso, de la autonomía personal y de la lujuria. Y esto ha penetrado en el cristianismo a través de lo que podemos llamar buenismo, que significa que no es necesario creer en Dios y aceptar sus mandamientos para ir al cielo. Basta ser buenos para alcanzarlo. Y aún más, que todos van al cielo, porque se ha extendido la herejía de que no existe el infierno, o si existe está vacío. Y entonces estamos asistiendo a un crecimiento del Estado que llena el vacío dejado por la familia, la religión y otros grupos intermediarios que han sido debilitados por la autonomía radical. Y a través de esto se han construido los nuevos derechos cuando el poder del Estado y de las organizaciones internacionales han decidido cuáles son los grupos de personas que serán especialmente beneficiadas. Todo esto es un gran engaño. El principio central de este gran engaño del maligno es el credo del yo. El creo en mí mismo parece ser el corazón de esta ideología, instrumentalizada a través de cómo nos queremos ver nosotros mismos y cómo queremos ver los derechos de los distintos grupos de la sociedad. Y esto es independiente de la realidad, porque ellos abogan para construir la realidad de cómo ellos quieren verse a sí mismos y cómo quieren ver a los distintos grupos de la sociedad, donde la familia, la sexualidad y la comprensión de la persona humana se subordinan a esta nueva ideología. Y pierde peso la religión, la tradición y la vida familiar porque las consideran una imposición desde el exterior. Es tan poderoso el culto al yo que destruye todo lo que se interpone en su camino. Todo esto es la comprobación de que el maligno quiere apartar al hombre de la adoración al Creador. Sin embargo, el ateísmo no es el objetivo central que tiene.
porque él sabe que el hombre anhela lo trascendente y busca lo divino. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 27, dice que el deseo de Dios está escrito en el corazón humano. Y entonces el objetivo del maligno en este momento es generar la desesperación para llevar al mundo al borde de la autodestrucción, a la Iglesia a un punto de impotencia y al orden político al punto del colapso. Y todo esto para crear un gran vacío. Hoy él está centrado en la destrucción. Y eso es porque está preparando todo para la llegada del nuevo engañador que presentará un sueño que será irresistible para esta nueva ideología del yo que se ha creado. Este hijo de la perdición tendrá el lenguaje de los evangelios pero sin Cristo. Promoverá la hermandad pero sin una comunión auténtica. Hablará de amor pero sin verdad moral. El anticristo engañará a muchas personas porque será visto como un humanitario con una personalidad fascinante que defiende el vegetarianismo, el pacifismo, los derechos humanos y el ambientalismo. Este gran engaño que está sufriendo la humanidad ya estaba dicho en la Biblia que iba a suceder. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 9, se dice: la venida del impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden, por no haber amado la verdad que los podía salvar. Todos sabemos que hoy muchos se están perdiendo porque es muy difícil hablar con ellos de la verdad, porque consideran como verdad la utopía que ellos quieren construir. La mayoría de la gente está enceguecida y no es capaz de salir de su yo y pensar fuera de sus placeres materiales. Está como embriagada por el mundo. Y por eso, después que la gente rechaza la verdad durante mucho tiempo y se resiste de todas las formas posibles a la evidencia razonable, Dios les complace y les deja seguir su equivocación, porque Dios nos dotó de libre albedrío. Y es por lo cual en el versículo 11 de la misma segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, dice: por eso Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. Estas personas refractarias a la verdad, que se han puesto una coraza de incapacidad para ver lo que está sucediendo en el mundo y las alternativas reales para solucionar las cosas, no solo son cómplices del engaño en que está sumido el mundo, sino su brazo ejecutor a través del asentimiento a las perversiones y la ridiculización que hacen de aquellos que tratan de hacerlos evaluar la situación dándoles otra información. Prefieren las mentiras y además las imponen por la fuerza. Y un caso lo hemos vivido recientemente con la supresión de las misas y la comunión. La supresión de la Eucaristía durante esta pandemia en casi todo el mundo se ha fundamentado en un engaño, diciendo que eso se hacía por el bien común. O sea que por el bien común se corta un cordón básico de comunicación con el cielo y una capa importantísima de protección al mundo. Y Santa Teresa de Ávila nos baja la realidad porque dice: sin la Santa Misa, ¿qué sería de nosotros? Todos aquí abajo pereceríamos, porque solo eso puede contener el brazo de Dios. En definitiva, este eclipse de la razón en el que estamos inmersos ha llevado al hombre al punto en que su propia identidad se está extinguiendo. Y entonces, ¿cómo no vamos a creer que Dios intervendrá para poner las cosas en su lugar? Pero además debemos pedirle a Dios con insistencia que venga pronto con su intervención. ¿Y qué podemos hacer mientras tanto? Ser fieles y confiar en Dios, permanecer despiertos y orar, divulgar entre nuestros conocidos lo que está sucediendo, decir la verdad pero astutamente, separarnos lo más posible de esta generación porque está llegando a su fin rápidamente. El mundo y la iglesia serán purificados, porque han recurrido a otros ídolos como la comodidad, la seguridad, la sensualidad, la corrección política. Y esta purificación no estará exenta de dolores, porque hará una gloriosa renovación. La resurrección que seguirá será gloriosa cuando los malvados hayan sido desenmascarados
y los rostros de los fieles brillen triunfantes. Bueno, hasta aquí lo que quería decirte sobre el gran engaño que ha montado el maligno en el mundo. Y me gustaría preguntarte si tú ves que la gente que está participando en el engaño ha tenido últimamente una cierta apertura a ver la verdad, o por el contrario si crees que han reforzado sus posiciones. El aborto es un procedimiento de eliminación de bebés que viene desde el fondo de los tiempos, es desde el principio de la civilización, y que se vuelve a institucionalizar ahora a través de la generalización del aborto, pero como un procedimiento médico. Hubieron dos empujes importantes del aborto en el último siglo. Uno fue el del nazismo, que trataba de eliminar a los bebés según ellos defectuosos para ser una raza pura. Y otro fue el empujo de Planned Parenthood, la multinacional del aborto, que fue también eugenésico como el de los nazis, porque su fundadora Margaret Sanger creó esta institución para abortar a los niños negros, porque ella consideraba que los negros eran un peligro en Estados Unidos. Y era una actividad que ella desarrolló a través de clínicas médicas abortivas. Ambos movimientos están vinculados porque el nazi Joseph Mengele, el apodado Ángel de la Muerte, que huyó a Argentina de incógnito, se dedicó aparentemente allí a hacer abortos. La mayoría de las culturas antiguas practicaban rituales de aborto y sacrificios de niños para entregárselos a sus dioses. Es por eso que Yahvé, históricamente, ordenó al pueblo judío no tener piedad sobre los cananeos y los otros pueblos que vivían alrededor de Israel, porque hacían sacrificios de bebé a Moloch, también conocido como el dios Baal, práctica que después se hizo célebre con los cartagineses en el norte de África, en las orillas del Mediterráneo, donde se han descubierto cementerios rituales de niños. Otra nación que hacía muchos sacrificios de bebé eran los aztecas. Se cuentan crónicas que en un momento se hicieron 10.000 sacrificios en un solo día. Por eso los conquistadores españoles estaban convencidos que Huitzilopochtli, el dios azteca, y Moloch eran el mismo demonio. En Occidente, las brujas y los satanistas fueron los sucesores de estos, especialmente una bruja llamada la Voisin en la corte de Luis XIV de Francia, cuyas invocaciones a Astartot y Asmodeo aún hoy se siguen usando en los sacrificios de bebés. La frecuencia de sacrificios de bebé en aquella época llevó al Papa Inocencio VIII a hacer una investigación que luego difundió, y habló sobre los crímenes que se cometen contra infantes, tanto en el vientre de la madre como después, según sus propias palabras, para ofrecérselos al demonio. En este artículo te damos más informaciones sobre los abortos y los infanticidios antes de nuestra época. Pero como dijimos, los sucesores de esta corriente son los abortistas de hoy. No podemos afirmar que todas las clínicas abortistas son satánicas o usan la brujería, pero hay una clara vinculación entre ellas. Tampoco podemos suponer que la mayoría de las personas pro aborto son satanistas o brujas, no lo creemos, obviamente, pero tampoco sería necesario para darle la base teológica al movimiento que esto sucediera, ¿no? Por otro lado, vemos que el feminismo radical es el que impulsa más el aborto, y en este movimiento está creciendo la práctica de la brujería. Y por otro lado, vemos que el Templo Satánico, una organización de Estados Unidos, religiosa satánica, está promoviendo el aborto en todo el país, incluso lo considera un sacramento de su religión satánica. Una mujer llamada Abigail Seidman, que trabajó en una clínica de abortos,
ha dado testimonio de que el aborto era una religión, una forma de sacrificio que implicaba un ritual en la clínica en la que ella trabajaba. Allí veneraban a una deidad llamada la diosa, que era el arquetipo femenino del dios judeo-cristiano, y que decían que había creado todo, pero luego el dios judeo-cristiano lo había usurpado y se lo había apropiado. Cuenta que mujeres que trabajaban en la clínica quedaban intencionalmente embarazadas para tener abortos a los 9 meses y que allí hacían ceremonias con cantos y rituales. Y además otras ceremonias de brujería que implicaban, por ejemplo, la extracción de la sangre menstrual de las mujeres. Te contamos mucho más de esto en el artículo. Otro testimonio relevante es del satanista Zachary King, que fue un alto mago de una iglesia satánica hasta que se convirtió al catolicismo por llamado de la Santísima Virgen. Cuenta que comenzó con la magia a los 10 años y a los 13 años ya se había unido a un aquelarre satánico. Y su bautismo con sangre como mago fue a los 15 años cuando participó de un aborto ritual y se le permitió manejar el bisturí. En esa ocasión estaba un grupo de mujeres balanceándose y cantando nuestro cuerpo y nosotras mismas, nuestro cuerpo y nosotras mismas, mientras una mujer estaba en la camilla con un embarazo cercano a los 9 meses. El ritual que comenta Zachary King comenzó a las 12 de la noche y terminó a las 3 de la madrugada cuando se mató al niño. 2 horarios muy típicos. Él relata más detalles de este hecho que puedes leerlo en el artículo que publicamos. Zachary King dice que estuvo involucrado en más de 140 abortos rituales como mago satanista. Pero advierte también que muchas otras organizaciones ofrecen sus servicios a clínicas y políticos para rituales de aborto, así que es muchísimo más grande. También relata algo interesante, que había junto a él un grupo de personas que hacían hechizos y cantaban para protegerlos cuando cualquiera que pudiera estar rezando, cristiano que pudiera estar rezando, les podía hacer algún efecto negativo. Y recuerda que en 3 casos que fue a prestar servicios en clínicas de aborto, había cristianos rezando fuera de la clínica de aborto y curiosamente no pudo realizar los abortos porque fallaron. La vinculación entonces entre satanismo y brujería y abortos es muy clara, y no solo en la historia, sino ahora también. El doctor Peter Kreeft dice que el aborto es la parodia demoníaca de la Eucaristía del Anticristo, y por eso usa las mismas palabras, este es mi cuerpo, pero le da un significado blasfemo opuesto. El concepto de este es mi cuerpo es precisamente además el que usan propagandísticamente las campañas pro aborto. En este artículo te damos una información detallada y te contamos más historias sobre este tema.